Sí, ¿verdad? Para los dos. Bueno, yo creo que vamos a esperarnos a que se... Porque antes así cuando llegaba yo o algo así, y que de repente me decían, no, es que aquí o allá, ¿no? O que yo imprevisto, las cosas, ay, mamá, eso me vamos a es bajo, bien. Hola. Se me fue el internet. Ya creo. Muy buena tarde a todas y todos. Nos encontramos en este momento en vivo desde la página del municipio de Oaxaca de Juárez. Queremos darle la bienvenida a la conferencia titulada Tomar la palabra con inclusión. El día de hoy nos acompaña la directora de Desarrollo Humano, la maestra Benizali Martínez Rasgado, y pues también nos acompaña la maestra Nidia Soledad Martínez Esteva. A continuación voy a cederle la palabra a la directora de Desarrollo Humano para dar el mensaje de bienvenida de la charla de esta tarde. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos es muy grato a todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Humano, de la Subdirección de Juventud, Deporte y Recreación y del Departamento de Juventud, pues darles la bienvenida nuevamente a una actividad más, una conferencia importante en el marco del mes de la juventud. Estamos a punto de cerrar nuestras actividades con mucho éxito y muy contentas y contentos de haber podido tener esa buena respuesta de las y los jóvenes en su mes. Esta tarde nos acompaña Nidia Soledad Martínez Esteva, a quien agradezco muchísimo pues, su conocimiento respecto al tema de inclusión. Nuestra conferencia esta tarde se llama Tomar la palabra con inclusión y bueno, consideramos importante también en nuestras actividades fomentar a las y los jóvenes pues este tema que está en la agenda, ¿no? Y que tenemos que seguir promoviendo, ¿no? También agradezco mucho a todas las personas y a las y los jóvenes que nos acompañan a través de la plataforma del municipio de Oaxaca de Juárez, del Facebook Live. Y bueno, esta tarde pues vamos a reflexionar sobre la importancia del lenguaje inclusivo en espacios públicos y en los no públicos también, para todos los sectores de la población. Pero hoy en especial, pues este mensaje va dirigido a las y los jóvenes. Hoy tenemos la oportunidad con esta conferencia también de repensar nuestro lenguaje, de replantearnos la inclusión en todos los espacios en los que cada uno de nosotras y nosotros nos desenvolvemos. Reflexionaremos sobre el valor de las palabras, de decir y de influir en ellas. La inclusión desde el lenguaje se vuelve una necesidad si consideramos que es un sistema de comunicación con dos posibles funciones: reproducir y transformar la realidad, y en este planteamiento está implícita su importancia. Si bien con el uso del lenguaje inclusivo no se frena la discriminación, sí podemos ayudar a disminuir y a influir en nuestro pensamiento, contribuir a un cambio cultural a favor de la igualdad, de una sociedad más equitativa. Si quitamos de nuestro vocabulario las expresiones y palabras que denigren, discriminen y que producen estereotipos de género, estaremos apoyando la inclusión. Es momento de tomar la palabra con inclusión, escribirla, pensarla y, por supuesto, también de actuar en consecuencia, visibilizar, actuar a las que nos están dando, generar, impulsa cambios y que es motor del presente y del futuro de nuestro municipio. Las y los invitamos a fomentar la inclusión, a compartir esta conferencia, a seguir las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez y estar pendientes pues, de las actividades que organiza con mucho cariño la Subdirección de Juventud, Deporte y Recreación. También es grato para mí enviarles un saludo cordial al presidente municipal Oswaldo García Jaquín, quien, bueno, sigue al pendiente de todas esas actividades y que pese a esta pandemia que estamos viviendo, hemos encontrado la manera de comunicarnos con ustedes, de tener contacto y, bueno, pues
sin más, yo dejo a mi amiga Nidia Soledad Martínez Esteva, pues a que tome la palabra, agradeciéndole de nueva cuenta, pues que comparta con nuestras y nuestros jóvenes su conocimiento. Muchas gracias. Y justo antes de comenzar, quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Nidia Soledad Martínez Esteva, es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Premio Nacional de la Juventud 2007, nació en Oaxaca de Juárez con raíces yucatecas, actualmente es pasante de la maestría en Derecho y Política Electoral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO y ha tomado cursos de metodología cualitativa por el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y sobre Políticas Públicas y Perspectiva de Género, ambos en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha sido ponente en el Coloquio Nacional de la Red de Género de la NUYES, sede Oaxaca. También ha escrito sobre las mujeres y sistemas normativos internos en Oaxaca, en coautoría con el maestro Juan Pablo Morales, en el libro Seguir las Huellas. Y también ha sido tallerista en temas de la perspectiva de género y transversalidad como propuesta inclusiva en una futura normatividad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO. Asimismo, fundó la Asociación Civil Amigas Cuica Paleu. En 2018 coordinó la revisión y reestructuración de plan de transversalización de la igualdad de género para el periodo 2018-2022. Muchísimas gracias, Nidia, por acompañarnos y pues a continuación te cedemos los micrófonos y sobre todo para que este mensaje llegue a todo el público que nos está escuchando, al municipio de Oaxaca de Juárez, porque hablar de inclusión es un tema que nos compete a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Sally, Blanca, todo el equipo de desarrollo humano del municipio de Oaxaca de Juárez, un equipo súper joven y sobre todo liderado por una mujer muy joven e integrado creo que también en su mayoría por mujeres. Es un gusto saludar pues a las juventudes de Oaxaca de Juárez y yo creo que no nada más de Oaxaca de Juárez, seguramente las siguen muchas más juventudes de otras partes del estado. La verdad, muy agradecida con esta invitación de compartir pues esta charla sobre tomar la palabra como inclusión. Y yo quería empezar con una frase provocadora que le escuché a la maestra Hortensia Moreno. Hortensia Moreno es una maestra del Centro de Investigaciones de Género de la UNAM, programa, y que dirige una revista súper famosa para quienes les gusta el tema del feminismo, Debate Feminista, y ha escrito cuentos para niños. No sé si me puedan en un momento más hacer por aquí anfitriona para que yo pueda compartir la presentación que tengo preparada para ustedes. La frase va un poco así, que el lenguaje tiene dos dimensiones, una dimensión lingüística y una dimensión política. ¿Qué tiene que ver esto de las dos dimensiones? Y se los voy a compartir. La parte lingüística tiene que ver con todo lo que se ha escrito sobre el tema de mucho más adelante de la ortografía, de las reglas, pero el lenguaje tenemos que entender que es un ente viviente. Si bien es cierto, el lenguaje existía mucho antes que las normas o todo el estudio que ha habido acerca del lenguaje, las letras son símbolos y estos símbolos son reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Y espero que por aquí ya me estén escuchando un poquito. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla en un momento para mostrarles pues esta frase con la que yo quiero empezar esta pequeña charla y un poco, aunque no tenga contacto con todos, por ahí al final me van a pasar las preguntas. Entonces dice que el lenguaje se produce justo en la práctica, no desde la academia. El lenguaje, pues por eso tiene esas dos dimensiones, la lingüística y la política. Quizás aquí ahora no los puedo leer o no podemos intercambiar preguntas, pero quisiera al final saber su punto de vista, si están de acuerdo o que si quieren compartir algún ejemplo de cuándo es una dimensión lingüística y cuándo es una dimensión. Bueno, voy a empezar con 3 datos que me parecieron muy interesantes para reflexionar.
Por ejemplo, el primer manual de comunicación no sexista que se publicó en México, que es de una oaxaqueña, Claudia Guichard, se publicó apenas en el 2008, es decir, hace 12 años. Y, por ejemplo, en el siglo de 1820, en México, alrededor del 70% de la población hablaba lo que hoy conocemos una lengua indígena o una lengua nacional. Y esta cifra, hoy, después de un siglo, de más de un siglo, se ha reducido hasta el 6%. Es decir, aquí este dato habla muchísimo de algunas políticas desde el Estado que impusieron un poco el lenguaje o la lengua española y sin embargo han sobrevivido algunas lenguas indígenas. Entonces, para que vean cómo el lenguaje pues es toda una construcción social y también hay políticas públicas acerca del lenguaje. Academia Mexicana de la Lengua existe, actualmente tiene 6 integrantes mujeres de un total de 36 mujeres. Y quise empezar con esto, aunque el lenguaje inclusivo o incluyente no nada más se refiere a esta parte no genérica del masculino, se refiere a muchas otras cosas de no discriminar en general, pero bueno, fueron 3 datos que quise compartir para que vean cómo como sociedad muy recientemente apenas nos estamos dando cuenta cómo el lenguaje sí nos refleja tanto y que puede ser el lenguaje una herramienta y una vía para construir sociedades mucho más incluyentes. No es que el lenguaje lo sea todo o lo resuelva todo, hay que pasar finalmente a la acción, pero es un vehículo muy importante que visibiliza, que tiene que ver con el tema auditivo y que el lenguaje comunica en muchísimos sentidos, no nada más lo que escribimos, sino lo que vemos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hay una pregunta que yo siempre les hago y que tiene que ver con si ustedes creen que el masculino genérico incluye a las mujeres. Yo personalmente he escuchado algunas reflexiones de algunas juventudes desde sus creencias y uno pensaría que las juventudes ahora dirían, no, pues por supuesto que el masculino genérico no incluye a las mujeres. Sin embargo, todos somos resultado de una mochila cultural y hay diversos puntos de vista y eso se vale, ¿no? Pero yo les quiero decir que sí podemos reflexionar sobre esto. El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, o sea, sí es un reflejo de nuestros usos y costumbres de una sociedad. Entonces, creo que por mucho tiempo, efectivamente, este lenguaje ha sido una fuente simbólica de violencia hacia las mujeres, ha invisibilizado fundamentalmente a las mujeres, ha naturalizado la discriminación en general y la desigualdad, pero principalmente la desigualdad entre mujeres y hombres, pero no es exclusivo solamente de mujeres y hombres, sino de muchos otros grupos poblacionales que también son muy importantes. Entonces, que sí tengamos claro que lo que decimos refleja, es una expresión de nuestro pensamiento y que si seguimos hablando de una manera violenta o discriminatoria, no estamos contribuyendo a la transformación de un mundo más igualitario. La segunda pregunta detonadora tiene que ver con reflexionar si ustedes creen que el lenguaje por sí solo fomenta la discriminación. Y yo encontré una frase, un texto en un libro que está disponible en el Consejo Nacional contra la Discriminación, CONAPRED, que habla sobre la batalla contra la discriminación. Y yo quiero decirles que que el lenguaje incluyente tampoco confundamos que se circunscribe a las y los, pero que sin duda mejorar el lenguaje nos ayuda a desterrar de manera definitiva en general discursos de odio, patriarcales, paternalistas, y que entre más lo usemos y entre más lo introyectemos, creo que tendremos victorias mejores y va a traer consigo verdaderas condiciones de equidad para todos. Pero no solo es eso. Yo aquí me gustaría, no sé, al
a la parte técnica del equipo de desarrollo, si por chat quiero abrir, si hay alguna duda, alguien que quiera comentar algo en las redes sociales, escucharlo, al escuchar algún comentario, duda. No sé si alguien hasta acá tiene claro que estas dimensiones del lenguaje, que el lenguaje se ha ocupado de una manera muy masculina genérica, que ha sido discriminatorio y que se transforma constantemente y muchas veces desde lugares de poder. Tan es así que, por ejemplo, cómo fue que desaparecieron un gran número de lenguas indígenas y que ahora es mayoritariamente pues el español. Bueno, creo que todo va tranquilo y claro, entonces vamos adelante. La siguiente pregunta tiene que ver con algunos ejemplos que yo les quiero decir. Ahora, en este momento o recientemente en las últimas 2 décadas, nos hemos dado cuenta que hay otras formas de nombrarnos, de nombrar a las mujeres, de visibilizarlas en el lenguaje, a otros grupos poblacionales con mayor respeto e inclusión, y se han hecho grandes esfuerzos como ese manual, y bueno, ha habido toda una discusión, seguramente he escuchado el toda, arroba, el todox con la X o el todes, ¿no? Que es parte de la transformación del lenguaje incluyente. Todo esto es súper válido. Y el todas con arroba se usaba mucho como en textos más informales, pero a veces no se podía dejar en un texto mucho más formal. El todox, pues por la pronunciación no nos parecía tan fácil y tampoco tan correcto a lo mejor en un más formal, pero encontramos también esta visión binaria de masculino y femenino, pues ha ido transformando, ha ido evolucionando, y hay personas que tampoco se sitúan en esta concepción binaria. Y entonces llegó todo, compañeros, todes, nosotros, y creo que es válido. Digo, todavía hay quienes están de un lado muy de la dimensión lingüística y les cuesta trabajo, pero finalmente creo que el lenguaje es evidente que se está transformando. Otros esfuerzos son que se han hecho es darnos tips, y uno de los tips que les voy a compartir a continuación se encuentran ilustrados en un sitio de la CONAVI, de la Comisión Nacional contra la Violencia por Razones de Género, que es un organismo de la CEGOP, y que por cierto es la encargada de llevar toda la coordinación de las alertas de violencia de género contra las mujeres en el país. Y esto se hizo durante el periodo muy reciente de la doctora Candelaria Ochoa, y me pareció muy acertado. Yo solamente voy a compartir con ustedes algunas láminas, pero si ustedes tienen una duda o no están tan seguros que algún documento o algo que van a escribir esté de manera incluyente, pueden ir ahí, darse, como ampliar su visión, ¿no? del lenguaje incluyente. Entonces, si el lenguaje se alimenta, como vimos desde el inicio, de nuestra realidad, entonces hay cosas que no incluyen. Cuando yo hablo de los hombres, no necesariamente estoy hablando de la humanidad, donde hay un montón de grupos poblacionales, como las juventudes, por ejemplo, ¿no? De los niños, no hablo de la niñez. De los estudiantes, pues no hablo del sinnúmero de estudiantado que hay, ¿no? Los alumnos, el alumnado. Entonces, es mucho más incluyente. Otra manera de hacer visible, por ejemplo, el grupo poblacional, que somos el grupo poblacional porcentualmente más grande, no solamente en México, sino en el mundo, el derecho a ser nombrada que tenemos nosotras. Entonces, yo he encontrado mujeres que todavía se presentan y dicen, yo soy el ingeniero María, no, es la ingeniera, es una cosa que no somos muy conscientes. No es el médico Juanita, no, es la médica, la presidenta municipal, ¿no? Es la profesora. Y eso creo que es muy importante empezar a cambiarlo. A veces no, a lo mejor no vamos a cambiar a alguien o no vamos a ser ofensivos o ofensivas con esa persona,
Pero una manera que yo hago mucho es a ella empezar a decir por su profesión en femenino, ¿no? Y entonces ella se empieza a escuchar, a reconocer y de pronto ya empieza a nombrarse como la arquitecta, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, construir frases donde nos nombremos? Todos estamos muy contentos con las clases de inglés, dice este ejemplo. En lugar de decir todas y todos estamos muy contentos. Por ejemplo, en los espacios, en nuestros grupos de WhatsApp que ustedes seguramente tendrán, o bueno, ya me quedaron como atrasada en Instagram o en demás redes sociales, si mayoritariamente hay mujeres o es un grupo muy plural, pues pueden hablarse con el todes o pueden decir todas y todos. Empezarse a dirigir de esa manera es como una manera de ser mucho más incluyente. Pero en general, yo quiero compartir 3 principios o 3 conceptos básicos que siempre me puedo preguntar cuando escribí un texto, cuando escribí mi opinión en Facebook, en Twitter, o mi opinión en un grupo de WhatsApp familiar, para cuando yo lo lea decir, esto que yo escribí tiene como principio la igualdad, la diversidad y reconoce los derechos de todas y todos los que estamos, todas las personas que estamos aquí, sí o no. Cuando yo me refiero al principio de la igualdad, es si cuando yo estoy escribiendo, hablando, dibujando algo, diseñando, por ejemplo, un cartel, que también es un lenguaje no escrito, pero sí es visual, digamos, es decir, gráfico, es decir, esto en realidad está abonando al reconocimiento de los derechos de todas las personas en todas sus esferas, pero que sean efectivos o está siendo discriminatorio, ¿no? Diversidad, en verdad todas las personas diversas, porque incluso las mujeres entre nosotras somos diversas, eh, las estoy, no las estoy estereotipando como garantiza sus derechos, estoy dando un prejuzgue, un comentario, eso creo que eso es obligación y o no estoy excluyendo alguna posibilidad o algún grupo poblacional y derechos, en que todos tenemos una serie de derechos como personas aceptados, aceptados y respetar a las personas en nuestros derechos humanos que son fundamentales. Eso es lo que siempre nos debemos preguntar. Y yo solo, y yo algo para no me de largo con cosas como tan teóricas. Ustedes que son, sobre todo ya de la era de las redes sociales y muy digital y lo que escribimos, lo que hacemos, se va a quedar ahí para siempre. Borrar nuestra huella digital es muy complicado. Y ustedes van a crecer, van a ser líderes de sus emprendedores, profesionistas, campesinos, campesinas, pequeños productores, bueno, no sé, lo que ustedes quieran dedicarse, artistas, ya de salida. Entonces, lo que yo diga, cómo me dirija, es muy importante desde ahora, porque eso se va introyectando en mi manera de ser. Y la congruencia de lo que somos se refleja desde nuestro espacio más personal, que puede ser nuestra casa, hasta nuestros espacios más públicos o cuando formamos parte de una institución pública. Es decir, sí, yo escribo súper bonito y mando corazones en público y digo que hoy amaneció maravilloso y que todo es amor, pero en mi casa o con mi pareja o con mi novio o con mi novia o por WhatsApp digo cosas feas, lo callo, lo ofendo, yo creo que ahí no sería congruente. Entonces, todos estos estar toda nuestra vida, bueno, y tener mucho cuidado porque lo que ustedes digan de pronto hoy puede quedar en un video y ahora cuidado para cuando algo son ustedes. Entonces, quiero comentar lenguaje. El lenguaje
como yo les decía, se refleja en muchos aspectos de nuestra vida, pero el lenguaje, vemos un poco lo de las redes sociales, y tiene un impacto, por ejemplo, en las secciones idiomáticas que forman la cultura de la sociedad. Entonces, por eso les decía que dejáramos esta parte, porque el lenguaje se construyó un montón y desde antes de las Reales Academias y las secciones estaban ahí. En estos países existen idiomáticas que tienen un signo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es persona, y cuando yo digo esa persona, significa, porque el pan es como bueno, es para nuestra nación, pero toda una carga somos conscientes, pero y todos en México sabemos su significado. En algún tiempo era bueno, ahora las expresiones idiomáticas tienen como un juego ahí de lenguaje entre español, inglés o demás influencias, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos que alguien era muy fresa, pues seguramente a lo mejor en otro país la fresa hablamos esas expresiones idiomáticas feas han ido afortunadamente cayendo en desuso, pero eso de qué tanto éramos discriminatorios como personas con otros prejuicios, y entonces es tan importante, destruye los valores, nuestro comportamiento, la terrible las redes sociales y de pronto encontrar discusiones vacías, llenas de prejuicios sobre personas, mujeres, hombres, personas de la tercera edad. Y yo creo que eso es muy lastimoso para cualquier ser humano, ¿no? Ver ahí tu foto con un montón de comentarios. Y yo creo que ahí tenemos que ser súper conscientes, porque a veces no somos empáticos, no nos ponemos de la otra persona. A mí que me gusta trabajar por supuesto, yo será Marta Lamas, vino presentar hace como 9 años por primera vez, y bueno, de ahí ha venido más veces y yo ya era más consciente de este tema. Y me parece que Estudiando su vida es una mujer que aportó muchísimo al reconocimiento de derechos de las mujeres, incluidas en la primera reforma de cuotas de género en espacios de representación popular en México. Y hace como 2 semanas ella tuvo un debate en redes sociales, ahora que estamos en pandemia, muchas instituciones públicas han transitado a este tipo de encuentros virtuales, y se le ocurrió decir algo con lo que a lo mejor yo hoy no estoy de acuerdo, sobre el tema de la prostitución, y entonces vi un montón de mujeres que le contestaron una serie de cosas tremendamente prejuiciosas, pero ninguna argumentando por qué no estaban de acuerdo con lo que ella dijo. Y entonces, ¿por qué atacar la trayectoria de una mujer que hizo tanto por nuestra generación y a lo mejor por la de ustedes de una manera directa y que a lo mejor no son conscientes? Es tan fácil emitir un mensaje en redes sociales. Medios de comunicación. Yo soy como más selectiva cada vez, tengo a veces menos tiempo con lo que leo, con los blogs y las periodistas que sigo, y no fomentar a aquellas personas que se dedican a informar de una manera negativa, sin propuesta, ¿no? Porque encontramos un montón de medios de información y de comunicación muy violentos. Entonces yo soy más selectiva y creo que una manera, a lo mejor hasta ahora normativamente no los hemos podido cambiar, pero una manera de restarles su poder fáctico es quizás no seguirlos ni siguiéndolos y estando muy consciente que lo que están haciendo pues totalmente demerita la construcción de un mundo más igualitario. El reflejo del lenguaje también está en nuestras leyes. Yo soy abogada, yo estudié Derecho, y cuando yo estudiaba, por ejemplo, pues el lenguaje de
leyes y del derecho era todavía muy inspirado en un derecho decimonónico romano, que no estaba mal, que normó a una sociedad en un momento, pero hoy la sociedad enfrenta otras problemáticas, demanda la inclusión de otros grupos poblacionales, el reconocimiento y efectividad de otros derechos, y quizás como abogadas y abogados no estamos preparados. Entonces, si modificamos el lenguaje, obligaremos a ir actualizando la propia construcción de un Estado normativo, ¿no? De un Estado de derecho. Y en nuestra vida cotidiana, como yo les decía, el espacio público, yo siempre, cuando doy un poco el tema de transversalización de la perspectiva de género, termino con una serie de pasos que nos recomienda el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que tiene que ver con que la igualdad, la igualdad que habla de un espectro, que no nada más habla de mujeres y hombres, que la igualdad, cuando se quiere construir desde las instituciones públicas o privadas, no se puede dar si esa igualdad no se desarrolla hacia el interior de esa institución. Y cuando yo me refiero a eso, a construir esa igualdad, es decir, en nuestros equipos de trabajo, en tratarnos de manera sensible, en ser respetuosos mujeres y hombres. Hay instituciones, si te toca esa institución, y depende de si pudiéramos abonar a él o a la atención que estuviera en mí dentro de tratar de un panel, ¿no? Y en este panel hay solamente tenemos 3 hombres de hombres como propuesta, pero a lo mejor les hay una mujer, saber tratar de siempre equilibrar. Esos son ejemplos que yo puedo decir, construirles imágenes, generamos, entender que, por ejemplo, no todas las personas, todo el mismo acceso a las tecnologías, los mismos ingresos, o pues tengan que decidir el pagar por algo, ¿no? Lo que voy a decir es un poquito fuerte. Por ejemplo, ahora durante esta pandemia que los cubrebocas se han hecho como una prenda de vestir indispensable. En alguna institución pública se planteó dejarle a mujeres que maquilaran, se les da el material de cubrebocas. Y la decisión fue menos de ese cubrebocas. Yo creo que se hubieran hecho menos, creo que no, pero el trabajo se debe reconocer y se debe pagar bien, si en mí está la decisión. Es un ejemplo que me parece una decisión súper desigual y súper incongruente, ¿no? Bueno, y el lenguaje incluyente, por eso hoy es una posibilidad, un vehículo, cuando el tratar de más amable, civilizar con respecto a grupos poblacionales históricos discriminados, ser empáticas a otras personas, el ser receptivas, pues, sí, ¿no? Creo que eso nos puede hacer de un mejor trato, y eso de ahí de verdad partiría muchísimo la construcción de la igualdad y reconocernos como diferentes. Y yo tampoco me gusta a mí andar por la vida como corrigiendo el lenguaje incluyente, pero puedo ir poniendo el ejemplo y generar pues un contagio de este lenguaje incluyente, ¿no? Realmente, aquí preguntarle si hay si hay algún comentario, algo que podamos platicar, ¿no? No sé, al equipo de desarrollo social que está viendo las redes sociales, alguna pregunta. Cruz Robles Enrique dice, pues saludos desde la colonia La Cieniguita, y ahorita nada más, hasta ahorita esto. Perfecto. Bueno, creo que yo estaba esperando como muchos más sobre este uso. Por ejemplo, algo que yo siempre les digo a las juventudes, digamos, urbanas, ¿no?
Por ejemplo, ahora en Oaxaca de Juárez, sobre todo, hubo en los últimos meses otra vez volvió el arte urbano que nos refleja, yo creo muy respetuoso, muy efectivo, también muy área de nuestra sociedad, pero por quienes tienen la oportunidad de impactar así, ¿no? A través del lenguaje a los artistas, a las artistas, y ser incluyentes, ellos siempre lo han sido, pero bueno, también sería un momento si ustedes que son jóvenes y están pensando en incursionar o en generar, eso genera un impacto, de hecho, Juárez, el cubrebocas le ha dado la vuelta al mundo de noticias y demás, el movimiento de arte que hay en Oaxaca, entonces, para que ustedes se den cuenta que el lenguaje tiene un impacto muy fuerte, como también cuando nosotros subimos como historias o cosas, estamos que nadie viendo, que nadie nos está escuchando del otro lado. Y hay un montón de personas que ahora no están participando, pero seguramente como queda guardado, después alguien lo puede ver y que tenemos como mucho cuidado con eso que decimos, con eso que decimos. Parte importante del lenguaje tiene, bueno, si algunos son estudiantes, si algunos ya regresaron a la clase virtual, están dejando algún trabajo más formal, podrían terminarlo y al final hacer una revisión con estos lentes del lenguaje incluyente. Es decir, independientemente de lo que están investigando, de lo que escriben, estoy eliminando el masculino genérico, no estoy discriminando a algún grupo o no estoy haciendo un juicio de valor, es decir, por ejemplo, pensar que a todas las mujeres lo que nos interesa es la conquista de los espacios de paridad en puestos de representación popular. Estoy segura, no que eso no es un tema importante y que es trascendental, pero que hay un gran grupo de mujeres cuyas necesidades son quizás hacer cadenas productivas de valor, donde ganen mejor, que las ayudemos a hacer planes de negocios y no necesariamente ese tema. Es decir, que todos los temas son importantes, pero no dar como este juicio de valor que yo dijera, es la mayor conquista de derechos de las mujeres en los últimos 40 años. Porque, por ejemplo, en Oaxaca, que el territorio está dividido, sobre todo una propiedad más colectiva que privada, la propiedad es más colectiva, es decir, bienes comunales, ejidales, ahí las mujeres, por ejemplo, durante muchos años y todavía tienen muchos problemas para ese reconocimiento de tierra, que para ellas es fundamental. Entonces, estoy mirando a otro grupo poblacional de mujeres que a lo mejor no había yo visto. Otra cosa que, por ejemplo, yo también siempre recomiendo, ¿no? Bueno, ya les dije lo de las redes, lo de sus trabajos, el tema, por ejemplo, del arte urbano, cómo impacta. Ustedes, si ya colaboran en alguna institución, en alguna pequeña o mediana empresa, poder proponer en algún momento alguna acción de inclusión, ¿no? Ver si, por ejemplo, sus letreros o si hay alguna acción, no sé si necesariamente una política, pero sí una acción de inclusión, es decir, cuando nosotros ofertamos un trabajo y ya son, no sé, el 90% hombres, podríamos en esta ocasión darle preferentemente la oportunidad a una mujer. Esa podría ser una propuesta de inclusión, porque entre más perfiles de mujeres y hombres entren, todo se transforma en la organización en una organización, incluso el lenguaje, porque a lo mejor nosotras hablamos de forma distinta, nos conducimos de forma distinta y podemos también pensar y abordar los problemas
que se enfrentan en una organización, pues de una manera más enriquecedora, ¿no? Esto también podría ser algo que ustedes pudieran hacer en más inmediatos. Podrían revisar también sus perfiles de cómo se describen, ¿no? Por ejemplo, yo soy Nidia, feminista, abogada, ¿no? O a lo mejor estoy describiendo como aspectos nada más negativos de mi persona. Eso también es no tratarme con respeto y con inclusión a mí misma. Entonces, eso también podrá ser una tarea que ustedes pudieran hacer al terminar esta charla, revisar sus perfiles, cómo se están describiendo, si están tratándose ustedes mismos como con respeto, ¿no? Y finalmente también creo que todos estamos en un tema cambiante, en una sociedad que se está transformando. En el mundo ha sido un choque totalmente brutal el tema de este uso del lenguaje incluyente, porque muchas personas mayores que forman parte de las academias de la lengua en todos los países, pues no están de acuerdo y lo han criticado demasiado. Pero yo quiero dejarles nada más algunos datos, que a excepción de Costa Rica y Cuba, son las academias que rebasan poquito más del 30% de porcentajes en sus academias de la lengua de integración con mujeres. Todas tienen un porcentaje mucho mayor del 70% de hombres. Y la otra es que inicialmente cuando estos organismos que regulan en gran parte la parte no presentaban un examen, no había como un examen de oposición para que yo formara parte de estos organismos. Realmente era por una invitación, sí por una trayectoria, porque había yo sido escritora, porque había yo aportado el lenguaje, pero no bajo un examen o bajo criterios previamente establecidos, donde hubiera un puntaje, es decir, es algo bastante subjetivo. Entonces, tampoco demos por sentadas que esas son las reglas con las que siempre nos debemos conducir. Esto no quiere decir que en ocasiones, en el tema sobre todo académico y formativo, respetemos pues las tildes, las ortografías, las comas, a menos que nos creamos literatura, como Saramago, que es un premio Nobel, que si ustedes leen algunos de sus libros, él no usaba, por ejemplo, puntuación. Estoy aquí buscando porque por aquí yo tenía un libro de él no usaba exactamente, por ejemplo, en este libro, ustedes pueden ver, ¿no? El viaje del elefante es una característica de él, no hay excepción de muy corrido. Bueno, menos que seamos él, nos podemos permitir esos lujos, o sea, tampoco es excluir del todo, ¿no? Pero sí ser, eso no está peleado con ser incluyentes. Dice, nos están copiando aquí algunos comentarios. A ver, vamos a leerlo. Mariana Morales comenta, es un tema muy interesante y es sumamente importante mantener informados a los jóvenes acerca de esto, y todos merecemos un espacio dentro de la sociedad. En la ciencia, por ejemplo, es muy visto la discriminación y la poca inclusión hacia las mujeres. Esto precisamente por el poco porcentaje de mujeres que hay. Bueno, Mariana es Premio Estatal de la Juventud y está a cargo de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. Pues sí, efectivamente, y sobre todo hay una gran desigualdad porcentual en que las mujeres entren a estudiar carreras que por las siglas en inglés se dicen STEM, bueno, más de la ciencia y tecnología, digamos, y en este sentido, pues que más mujeres se animen. Hay un video buenísimo, por ejemplo, de seguramente Marina pues sabe mucho más de Julieta Fierro que yo, sobre el tema del lenguaje, y ella es una científica que, por cierto, forma parte de la Academia, creo que Mexicana de la Lengua, creo que también está Julieta Fierro, ahora voy a salir de la duda, pero donde nos dice, bueno, invita mucho, sobre todo a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a involucrarse en temas de ciencia y tecnología. Y bueno, yo no les hablo de la tremenda desigualdad que hay en Oaxaca. De verdad, si ustedes, quienes están viendo este Facebook Live,
y son estudiantes de un nivel de media superior o superior, siéntanse sumamente afortunadas personas. ¿Por qué? Porque en Oaxaca el nivel de deserción, de baja escolaridad es impresionante, ¿no? Hay regiones donde el nivel de escolaridad llega a 2.5 años, a 4.5 años. Entonces creo que justo la igualdad habla de eso, donde todas tengamos de manera efectiva los mismos derechos. Entonces, el ser también considerados con quienes no tienen un lenguaje tan conceptualmente, digamos, académico, pues también ser tolerantes y darle la posibilidad a todas las personas a que aprendan el lenguaje incluyente. Por eso yo les decía que a mí no me gusta ir como corrigiendo, sino a lo mejor poniendo el ejemplo y quizás compartiendo lo que yo sé. A lo mejor no todas las personas están de acuerdo con ustedes, por ejemplo, ¿no? O con más personas de una manera amable y empática, porque traemos nuestra carga cultural, entonces no todas estamos, nuestras creencias. Hace poco di una charla parecida con unas chicas de un colectivo nacional y una muy valiente me dijo, yo tengo una religión y para mí solamente hay mujeres y hombres, entonces yo no puedo usar el todes, yo solamente digo las y los. Pues me parece que es un gran esfuerzo y que se vale que ella vaya construyendo sus creencias y sus conocimientos y también transformándolos con el paso del tiempo, pero yo no podía tampoco ser como impositiva o grosera con ella, ¿no? Respetar sus propias creencias. Pero vamos a ver si ya no hay otro comentario. Kenia Toledo dice, es excelente que se haga notar nuestra voz. Pues sí, digo, yo empecé muy fuerte con el tema de incluir a las mujeres o hacerlas visibles, pero el lenguaje incluyente va mucho más allá, ¿no? Va de personas con capacidad, personas no binarias, personas de adscripción indígena, en fin. Entonces, creo que el lenguaje tiene que ser, pues, justo, muy incluyente y nos hará, pues, mejores personas. No sé si alguien más que quiera comentar, compartir algo. Vamos a leerlos. Y parece que nada más, ¿no? Pues yo quería, bueno, dejar estas provocaciones, este pequeño viaje sobre el lenguaje incluyente con todas ustedes. Me dijeron, bueno, que esto iba a ser ahora, porque también sé que luego no estamos quedados tanto tiempo, estamos muy a la idiotez. Finalmente, bueno, yo les quiero invitar para quienes están interesadas o conocer, por ejemplo, yo creo que el lenguaje incluyente en gran medida ha sido producto de la lucha feminista, porque empezó justo con reconocer más a las mujeres, porque lo que no se nombra, pues es como si no existiera. Entonces, yo tengo un programa ahí de paradigmas de la igualdad, que son entrevistas que están colgadas en la red y que están bueno, ustedes pueden buscar en los canales de YouTube, paradigmas de la igualdad, entrevistando sobre todo a las pioneras de estos temas en México y en Oaxaca, para que conozcamos mucho más, porque lo que ahora estamos discutiendo ha sido discutido, por lo menos en México, las últimas 4 décadas, o sea, tampoco es nuevo el tema de el aborto, la participación paritaria en espacios públicos, las cargas de trabajo desiguales entre mujeres y hombres, la violencia simbólica y todos los tipos de violencia. Son temas que han estado ahí, que se ha avanzado, pero desafortunadamente no tanto como quisiéramos. Pero conocer a quienes se les ocurrió, por ejemplo, modificar las currículas con las que aprendimos algunas materias en la carrera para que tuvieran perspectiva de género, a quienes se les ocurrió empezar a hablar del lenguaje incluyente, hacer un manual, empezar a reflexionar sobre la discriminación. Creo que es muy importante, ¿no? Conocerlas, aprender de sus historias y nosotros también asumir la responsabilidad que como juventudes tienen en la construcción de un presente mejor, sobre todo ahora que es tan retador el tema de la pandemia, es decir, ¿qué vamos a hacer desde nuestros pequeños entornos o nuestros pequeños
espacios de influencia y de impacto para hacer un mundo más igualitario. Oaxaca es súper paradójico, es muy rico, pero también hay personas que sufren grandes desigualdades, muchísimas más personas de las que quisiéramos. Entonces, creo que ustedes también tienen una gran responsabilidad y si no empezamos a actuar, a llevar este lenguaje a algo mucho más actuante y sólido y dinámico en el día a día, pues esto va a seguir igual o va a seguir peor, porque la pandemia puede ser realmente, yo creo que podría tener resultados catastróficos si no nos ponemos la pila como juventudes y como pues los agentes de transformación social que debemos ser, ¿no? Y que estamos obligados a hacer. No sé si hay, creo que finalmente darles la oportunidad. Pues bueno, como se llama la conferencia, hay que tomar la palabra. Sí, tómenla, chavos, sean contestatarias, contestatarios, pero tómenla con inclusión. Y la inclusión conlleva, acuérdense, los 3 principios: igualdad, el enfoque de derechos y, bueno, la no discriminación, por lo tanto, y la diversidad. Dijimos que 3, ¿no? Y, bueno, nos mandan saludos Carmen Muñoz, que está en Huatulco, hay un que lo está viendo también, hay que mandarle saludos. Bueno, chavos, pues alcen la voz, pero súper consciente de la responsabilidad actual que tienen en este mundo que nos está poniendo contra la cuerda. Creo que es todo. No sé si Blanca quiera comentar algo que nos está ayudando a moderar. Pues solamente agradecerte básicamente por este mensaje, estas palabras en estos momentos en donde es tan necesario que justamente podamos visibilizar y como lo decías, lo que no se nombra no existe. Entonces básicamente también es este momento para visibilizar muchas cosas y que tomar la palabra con un lenguaje inclusivo y como lo decías, ¿no? Ocupando el todas, todes, todos, también implica el reconocer y justamente pues agradecerte porque pues eres una mujer a quien muchas mujeres también admiramos y pues te agradecemos que nos hayas regalado tu tiempo y tus conocimientos en esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por este esfuerzo de reconocer a las juventudes. Sean súper activos, sigan siéndolo como hasta ahora y bueno, ya saben, las seguimos y pues un abrazo y una felicitación para el equipo de desarrollo social del municipio de Oaxaca de Juárez y siempre pueden contar conmigo en lo que yo les pueda apoyar. Un abrazo fuerte a la distancia.